Hola a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de los bioelementos y las biomoléculas inorgánicas. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas que han venido en exámenes anteriores. Sin más por el momento, comenzamos. ¿Qué es una biomolécula? Las biomoléculas son las moléculas que constituyen a todo ser vivo, es decir, toda materia viviente estará formado por estos compuestos, tanto de origen orgánico como de inorgánico. Toda biomolécula estará formada por unos componentes indivisibles llamados bioelementos. Existen 4 bioelementos indispensables y que se encuentran en todos los seres vivos, los cuales se consideran como bioelementos primarios. Estos bioelementos primarios son el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Comparten una serie de características que iremos estudiando más a fondo, sin embargo, permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos, lo cual hace que compartan sus electrones, debido a su diferencia de electronegatividad. Otra característica es que permiten a los átomos de carbono la posibilidad de formar esqueletos tridimensionales, para formar compuestos con un número variable de carbonos. Otra característica es que permiten la formación de enlaces múltiples, de doble a triple, entre carbono, carbono-oxígeno, carbono-carbono, carbono-nitrógeno, así como estructuras lineales y ramificadas, cíclicas o heterocíclicas, y permiten la posibilidad de que con pocos elementos se den una enorme variedad de grupos funcionales, como los alcoholes, los aldehídos, las cetonas, ácidos, aminas, con propiedades químicas y físicas diferentes. Posterior estudiaremos otras características de los bioelementos primarios, secundarios y terciarios. Todos los seres vivos están constituidos cualitativa y cuantitativamente por los mismos elementos químicos. De todos los elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo 25 son componentes de los seres vivos. Esto confirma la idea de que la vida se ha desarrollado sobre unos elementos concretos, que poseen propiedades físico-químicas idóneas acordes con los procesos químicos que se desarrollan en los seres vivos. Se denominan elementos biogénicos o bioelementos aquellos químicos que forman parte de los seres vivos. Atendiendo su abundancia no importancia, se pueden agrupar en 3 categorías: bioelementos primarios, secundarios y terciarios. Los bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Son elementos que se encuentran en la mayoría de la masa viviente. Aproximadamente constituyen el 95% de la masa total de todos los seres vivos. Dentro de sus características, las cuales vimos anteriormente, forman entre ellos enlaces covalentes, compartiendo electrones por su baja electronegatividad. El carbono, nitrógeno y oxígeno pueden compartir más de un par de electrones, formando enlaces dobles y triples, lo cual les dota de una gran versatilidad para el enlace químico. Son los elementos más ligeros con capacidad de formar enlaces covalentes, por lo que dichos enlaces son muy estables. A causa de su configuración tetráedrica en los enlaces de carbono, los diferentes tipos de moléculas orgánicas tienen estructuras tridimensionales diferentes. Esta conformación espacial es responsable de la actividad biológica. La unión del carbono con el oxígeno, el hidrógeno o el nitrógeno permiten la aparición de una gran variedad de grupos funcionales, que dan lugar a las diferentes familias de sustancias orgánicas, como los alcoholes o los aldehídos, las cetonas. Estos presentan características físicas y químicas diferentes y dan lugar a las moléculas orgánicas propiedades específicas. Estas propiedades específicas aumentan la posibilidad de creación de nuevas moléculas orgánicas o biomoléculas orgánicas más complejas por reacción entre los diferentes grupos funcionales. Los enlaces entre los átomos de carbono pueden ser simples, dobles o triples, lo que permiten que puedan formarse cadenas más o menos largas, lineales, ramificadas o en forma de anillo. Los bioelementos secundarios son el azufre, el fósforo, el magnesio, el calcio, el cloro y el potasio. Los encontramos formando aproximadamente 4.5% de la masa viviente total. Tienen distintas funciones indispensables a pesar de que se encuentran en un porcentaje muy bajo en comparación con los bioelementos primarios. El azufre y el fósforo lo vamos a encontrar en distintas biomoléculas como en el ADN, así como en las distintas rutas metabólicas como en el ciclo de Krebs. El magnesio, el calcio, el potasio y el cloro serán indispensables y de capital importancia en la contractibilidad muscular y la transmisión nerviosa.
y su deficiencia provocará distintas patologías que serán fatales si no se atienden. Los oligoelementos o bioelementos terciarios se denominan así el conjunto de elementos químicos que están presentes en los organismos de forma vestigial o en menor cantidad, pero que son indispensables para el desarrollo armónico del organismo. Se han aislado unos 60 oligoelementos, pero 14 de ellos solamente los encontraremos en los seres vivos. ¿Ok? Se cree que es aproximadamente el 1% de la masa total viviente se encuentran estos elementos, de los cuales son el cobre, el magnesio, el zinc, el flúor, el yodo, el hierro, el boro, el silicio, son 14. Las funciones que desempeñan quedan reflejadas en los siguientes cuadros. A pesar de que se encuentran en menor cantidad de los seres vivos, una deficiencia de estos elementos provocará un desequilibrio en la homeostasis de los seres vivos. Por ejemplo, el hierro es fundamental para la síntesis tanto de la hemoglobina como de la clorofila. Ambos tienen un ion de hierro en las proteínas. Estas transportan el oxígeno entre sus seres vivos, animal y vegetal. El manganesio interviene en la fotólisis del agua durante el proceso de fotosíntesis. El yodo es necesario para la síntesis de tiroxina, como vimos en el aparato endocrino, la hormona que interviene en el metabolismo, y su deficiencia provocará una patología llamada bocio. El flúor forma parte del esmalte dentario y su deficiencia hará que los dientes se encuentren más débiles y más propensos a desarrollar caries o enfermedad periodontal. Su exceso puede provocar un daño neurológico. El cobalto forma parte de la cianocobalamina o vitamina B12. ¿Ok? El silicio proporciona resistencia al tejido conjuntivo y endurece tejidos vegetales. El cromo interviene junto a la insulina como un cofactor para la transmisión de los carbohidratos con la insulina a través de la membrana celular. El zinc actúa como catalizador en muchas reacciones del organismo y es indispensable en el sistema inmunológico. El litio actúa como un neurotransmisor y sirve para prevenir distintas patologías neurológicas como la depresión. El molibdeno forma parte de las enzimas vegetales que actúan en la reducción de los nitratos, es decir, sirve para la fijación de los nitratos de las plantas al suelo. Aquí podemos ver otra tabla de las deficiencias que pueden provocar cada elemento. Les recomiendo que tal vez los oligoelementos más importantes y que es probable que les pregunten son las deficiencias de hierro, de manganesio, de yodo y de litio, a su vez como la de zinc. Esos bioelementos es necesario que se los aprendan. Bueno, les dejo esta tabla o esta infografía de resumen de lo que acabamos de decir. Recapitulando acerca de los bioelementos, se dividen en bioelementos primarios, secundarios y terciarios. Los bioelementos primarios en la mayoría de las bibliografías los vamos a encontrar como oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Se encuentran en un 95% de la materia viva. Los bioelementos secundarios los encontraremos en un 4.5% de la materia y son el fósforo, el potasio, el manganesio, el calcio, sodio, potasio y cloro. Y los oligoelementos o bioelementos terciarios los encontraremos en un 13% y son 14 elementos, de los cuales los más importantes son el hierro, el yodo, el litio y el zinc. Es momento de hablar de las biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son las que no están formadas por una cadena de carbono e hidrógeno, como son el agua, las sales minerales o los gases. Entonces, las biomoléculas inorgánicas son aquellas que carecen de carbono, principalmente el agua y las sales minerales. Los gases como el oxígeno carecerán de carbono, sin embargo el dióxido de carbono va a presentar una molécula de carbono. Aún así entraría en una biomolécula inorgánica por el tipo de enlace y compuesto que genera. La primera biomolécula inorgánica que estudiaremos y la que tiene una gran relevancia es el agua. El agua será la sustancia más abundante en la biosfera, donde 3/4 partes de la Tierra se encuentra presente su agua. El agua la encontraremos en 3 estados diferentes: sólido, gaseoso y líquido. ¿Ok? En distintos animales vamos a encontrar, perdón, distintos seres vivos va a ser su diferente porcentaje de agua. Algunos van a presentar en un 90% como ciertos vegetales como las lechugas y otros se encontrará más reducida el agua, como en semillas. ¿Sí?
En el ser humano se encuentra en un 70 a un 60%. Esto va disminuyendo de acuerdo a la edad y también en las estructuras anatómicas de la persona. Su importancia biológica y ecológica también la podemos ver reflejada como estudiamos en las teorías del origen de la vida, en que se tiene la teoría de que en el agua surgió la vida, ¿ok? Posteriormente es necesario estudiar las propiedades físicas y químicas del agua. Bueno, las propiedades físicas del agua, entre ellas encontraremos que es insabora, incolora e inolora, es decir, carece de sabor, de color y de olor. Se encuentra en estado sólido, como en glaciares y hielo, en estado líquido, como en océanos, ríos y distintos cuerpos hídricos del relieve, y en estado gaseoso, como en las nubes o en vapor. La densidad del agua es 1 gramo entre centímetro cúbico, es decir, 800 veces más densa que el aire. Se congela a 0 grados y su punto de ebullición, dependiendo la altitud, es de 100 grados centígrados. Tiene un alto nivel de cohesión. En sus propiedades químicas es una molécula inorgánica, forma enlaces covalentes, tiene algo de enlace polar o algo de polaridad, leve potencial de ionización, alta capacidad reactiva y un pH neutro. Y tiene la propiedad anfoteria, es decir, reacciona ante compuestos básicos como compuestos ácidos. Otra de las propiedades físicas y químicas que es necesario que dominen es la conductividad eléctrica del agua. Esto va a depender de la salinidad y de las sales que se encuentren en el agua. Un agua que se encuentre neutra no va a transmitir electricidad. La tensión superficial será la propiedad del agua de que se podría decir, todo organismo o sustancia que entre en contacto con el agua servirá de película y dependiendo a su densidad podrá flotar en ella, como los mosquitos y distintos insectos. Tendrá un calor específico de ebullición y de congelación, como anteriormente vimos, es una molécula polar y se le conoce como el solvente universal. Tendrá un pH neutro, la densidad que ya vimos, hidrólisis, que es toda la propiedad bioquímica de reaccionar en el agua. La capilaridad es una propiedad importante y es la propiedad del agua de subir a través de estructuras cilíndricas, como por ejemplo un popote, y esto se ve reflejado a nivel biológico en los xilemas y folemas, es decir, las estructuras vasculares de las plantas. Y bueno, su punto de función y ebullición. Nuestra segunda biomolécula inorgánica son las sales minerales. En los seres vivos las sales minerales pueden encontrarse precipitadas, disueltas o asociadas. ¿Ok? Químicamente vamos a clasificar las sales minerales en cloruros, sulfatos y carbonatos. Mencionando unos ejemplos, los sulfatos podemos mencionar el fosfato de calcio, el carbonato de calcio en los carbonatos, y estarán presentes principalmente en las estructuras esqueléticas de los seres vivos, como en los endoesqueletos en animales superiores, es decir, estarán presentes en nuestros huesos y en nuestros dientes, y en estructuras exoesqueléticas como las conchas o los esqueletos o caparazones de insectos y anfibios o reptiles. Bien, ¿qué funciones biológicas desempeñarán las sales minerales? Al igual que las vitaminas, no aportan energía, sino que cumplen con otras funciones. Forman parte de las estructuras óseas y dental, calcio, fósforo, magnesio y flúor. Regulan el balance de agua dentro y fuera de las células, como los electrolitos, también conocidos como procesos de ósmosis. Intervienen en la actividad nerviosa y en la actividad muscular, como el calcio o el magnesio. Permiten la entrada de sustancias a las células. La glucosa necesita del sodio para poder ser aprovechada como fuente de energía a nivel celular. Colaboran en procesos metabólicos como el cromo, el cual es necesario para el funcionamiento de la insulina. El selenio participa como un antioxidante y intervienen en el buen funcionamiento inmunológico como el zinc, el selenio y el cobre. Además, forman parte de moléculas de gran tamaño como la hemoglobina de la sangre y la clorofila de los vegetales. Terminaremos hablando de manera introductoria de las biomoléculas orgánicas. Son sintetizadas solamente por los seres vivos, es decir, no se encuentran en el medio ambiente o en el espacio estas biomoléculas, solamente las puede producir un ser vivo.
Tienen estructuras a base de carbono y están constituidas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y con frecuencia están también presentes el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Otros elementos son a veces incorporados, pero en mucha menor proporción. Con esto finalizamos el video de hoy. Las siguientes biomoléculas que estudiaremos son los carbohidratos, posteriores o lípidos, proteínas y finalizaremos con las vitaminas. Ya hablamos acerca de los ácidos nucleicos, así que no es necesario volver a tocar el tema. Les dejo preguntas que han venido en exámenes anteriores y les agradezco mucho el tiempo y el honor que me están dando. Hasta luego. Les pido por favor que compartan y se suscriban al canal. Muchas gracias.